Casi siempre pensamos, cuando hablamos de la crisis, y obviamente pensamos que la crisis nos traen un montón de dificultades, ¿no? Cuestiones que no pensábamos que teníamos que enfrentar y casi siempre, o la tendencia humana es a pensar en lo trágico de la crisis, lo problemático de la crisis. Pero lo cierto es que como cristianos tenemos otra perspectiva. Y entendemos justamente por la palabra crisis, que en griego ustedes saben, crisis significa oportunidad. Entendemos también que la crisis nos despierta y es como un gran portón que se abre a una serie de experiencias que en muchos casos también son una bendición. Así que de eso quiero hablar en unos minutos, de bendiciones de la crisis. Bendiciones que surgen a partir de las oportunidades que nos dan estos momentos tan especiales. Y como ustedes saben, bendiciones significa bien decir, decir bien, o sea, decir bien algo, decir algo bueno sobre algo o sobre alguien. Así que si cambiamos el título en base al significado de las dos palabras, podemos decir que hay oportunidades, que hay buenas palabras que vienen como consecuencia de estas oportunidades, buenos deseos, buen futuro, en resumen, esperanza, aún en medio de la crisis. Y por supuesto, si vemos a la Biblia, casi sin ninguna duda, ¿no? Que Job es un libro increíble, extraordinario, para entender cómo experimentar y entender un poco más a Dios y entendernos un poco más nosotros. Cuando vivimos algún tipo de experiencias de crisis como la que Job vivió, de perder todo, de estar enfermo, de ser juzgado por sus amigos y de estar frente a una lógica del sufrimiento muy difícil de interpretar. Sin embargo, allí, creo yo, podemos encontrar una serie de bendiciones, que al menos en esta noche yo quiero compartirte cuatro bendiciones de la crisis. La primera está en el capítulo 34 de Job, en el versículo 32, una frase muy interesante. Uh, Está hablando uno de los amigos de Job, Eliú, y él habla como que está hablando con Dios, ¿no es cierto? Y presentando su causa delante de Dios. Y en un momento Eliú dice una frase increíble, que dice así: enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Enséñame lo que yo no veo. Sin duda, la primera bendición de la crisis es la gran posibilidad que tenemos de aprender. La gran posibilidad que tenemos de aprender. Es increíble, ¿no? Porque como dije al principio, nuevas circunstancias, nuevas acciones, nuevas reacciones, tanto nuestras como de las personas, cosas que se mueven a nuestro alrededor y que se presentan como novedosas y que necesitamos pararnos allí y ver que son situaciones nuevas de las cuales seguramente podemos aprender. La crisis de la pandemia, por ejemplo, trajo que, por lo menos en mi experiencia, que aprendiéramos a usar la computadora, el Zoom, algunas aplicaciones nuevas del teléfono que antes no teníamos la menor idea. Y ahora sabemos un poco más. Y desde algo tan simple y frío, si querés, como la tecnología, sin duda que hemos podido aprender mucho más acerca de nosotros mismos, cómo reaccionamos frente a una crisis, cómo reaccionaron y las circunstancias a nuestro alrededor, la familia. Hemos aprendido algunas cuestiones sobre la economía en una situación desafiante como la que vivimos. Hemos aprendido acerca de la misericordia a aquellos que han sufrido tanto en medio de estas circunstancias tan trágicas y tan especiales. Sin ninguna duda que una bendición que tenemos en esta crisis es la posibilidad de aprender. El texto dice: enséñame cosas que yo no veo. Como ustedes saben, una de mis frases favoritas es que donde hay más luz se ven más cosas, ¿no? Y la pandemia ha traído un baño de luz increíble sobre la humanidad. Y hemos visto lo mejor de los seres humanos y hemos visto lo peor de los seres humanos. Y en todo hemos tenido lecciones para aprender de vida muy importantes. Las prioridades,
Las personas o las cosas que antes no le dábamos valor y ahora nos damos cuenta que es importante. El valor de la vida en sí, el valor de la amistad, el valor de las relaciones, el valor de darse, de escuchar, de tener empatía, de disfrutar la compañía del otro. Hemos aprendido a rearmar la lista de nuestras prioridades, cosas que antes considerábamos importantes y que hoy nos damos cuenta que no lo eran tanto. Y hemos puesto en el primer lugar realmente cosas o personas, sobre todo, ¿no?, que son realmente valiosas para nuestra vida. Una primer bendición en estos momentos de crisis es la posibilidad que tenemos de aprender a vivir, de madurar. La segunda bendición que tenemos en esta crisis no tiene que ver ya con una actitud humana, sino con una actitud de Dios. ¿Recuerdan ustedes la experiencia, no es cierto? Estaba todo el cielo reunido allí delante del trono de Dios y aún el mismo diablo fue allí a inquirir delante de Dios. Y Dios dice dos cosas muy interesantes. En el capítulo 1, versículo 8, lo primero que dice es: ¿no considerás a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios destaca delante de quienes lo escuchan los atributos, la personalidad, las características buenas que Job tenía. Pasa el tiempo, Job ya había comenzado a ser probado y otra vez se reúne el cielo delante de su trono y Dios vuelve a decir en el capítulo 2 ahora, en el versículo 3, otra vez Dios le dice, en este caso a Satanás, otra vez: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad? Así que este detalle a mí me asombra, y me asombra de ese corazón increíble de Dios, tan buen padre que es Él. Las dos veces que Él habló, Dios, delante del cielo, Él destacó lo bueno de Job. Y esta para mí es una segunda bendición de la crisis, es descubrir la insistencia de Dios de ver lo bueno en nosotros. La insistencia de Dios de ver lo bueno en nosotros, de destacar lo bueno de nosotros, lo bueno de sus hijos, lo bueno de los que queremos seguirle y servirle. Qué bueno que Dios no es como la religión lo pinta, ¿no? Un Dios con un dedo acusador, señalando solamente nuestros errores y nuestros pecados. Dios es un Dios amplio en perdonar, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Padre maravilloso. Yo quiero que recuerdes claramente esto. No sé lo que los demás dicen de vos, no sé lo que los demás piensan de vos, pero cuando la primera reacción de Dios, desde este ejemplo que vemos aquí en Job, es que Dios insiste siempre en destacar lo bueno que sos. Esto significa que hay valor en tu vida. Esto significa que hay cosas extraordinarias. Eso significa que Dios mira cada detalle de tu vida, cada buena acción, cada buen gesto que vos tenés. Dios lo toma en cuenta y lo destaca delante de los otros. Qué maravilla esta bendición que aprendemos en medio de la crisis. Job, en el capítulo 10, versículo 12, dice otro versículo extraordinario: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Aquí está hablando Job mismo delante de Dios. Otra vez: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. La tercera bendición que quiero describir en este video es estos máximos e importantes tesoros dados por Dios. Dios te dio vida y Dios derramó sobre tu vida misericordia. ¿Te diste cuenta que estás vivo? ¿Te diste cuenta que esta mañana abriste tus ojos y respiraste y tu corazón siguió latiendo y bombeando la sangre al resto de tu cuerpo? Ese es un don de Dios. Una de las cosas que ha hecho la crisis es que revaloricemos la vida que Dios nos da cada día. Dios te ha dado vida, estás vivo. Y si estás vivo para algo. Si estás vivo es porque Dios está pensando que con la vida que Él te dio, otra oportunidad hay de vivir la vida con intensidad, de ser feliz,
de desparramar misericordia, porque Él también te ha dado misericordia sobre aquellos que están sufriendo y que vos podés sin ninguna duda mostrar el corazón de Dios hacia aquellos que necesitan una mano, un consejo, un acompañamiento, un silencio que hace compañía y que comprende el sufrimiento del otro. Qué bendición descubrir el valor de la vida. A veces los problemas, las circunstancias, las cosas difíciles hacen que las personas tengan menos ganas de vivir. Pero lo cierto es que al despertarte cada día, en el cielo se decidió, esta mañana volvemos a soplar vida sobre esta persona, sobre este hijo, sobre esta hija, y eso significa que cuando abrís los ojos, nada menos Dios te está diciendo, hoy será un día maravilloso porque te di vida, y te di vida para algo, para un propósito, para una oportunidad, otra vez para extender la misericordia a los otros. Esta pandemia está mostrando muy fuerte esto, que revaloricemos la vida que Dios nos da como regalo. Y por último, quiero mencionar en Job ahora, pero en el capítulo 14, versículo 7, dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. ¿Qué está diciendo aquí? Siempre hay futuro en Dios. Yo quiero que tengas la imagen, ¿no? El árbol cortado, habrás visto muchas fotos, muchos videos, el árbol cortado, ¿no es cierto? Y parece que ya todo eso está muerto, que eso pronto se va a secar. Y generalmente lo que sucede es que al cabo de algún tiempo una nueva pequeña ramita surge de ese árbol cortado. El ejemplo que está dando acá Job es que esto significa que siempre hay esperanza a pesar de la más difícil de las situaciones. Siempre hay esperanza a pesar de las situaciones complicadas de la vida. Con Dios siempre hay futuro. Con Dios siempre hay posibilidades. Con Dios aún lo más torcido puede enderezarse. La pandemia y este tiempo de crisis ha traído una sensación de que esta incertidumbre, ¿no es cierto? Esto no saber cómo va a seguir, este temor a la muerte, este temor a no saber manejar toda esta situación, este no saber si hay futuro. Job está diciendo, mira, pueden cortar el árbol, pero desde adentro un retoño va a salir. Desde adentro ese retoño va a mostrar que hay esperanza. Simbólicamente está diciendo, aún en medio de cualquier tragedia, siempre la vida de Dios puede surgir. Aún en medio de cualquier circunstancia difícil, siempre el plan de Dios va a resurgir. Aún en medio del más tremendo dolor y herida de tu corazón, siempre la sanidad y el amor de Dios va a sanar esa herida y te va a ayudar a seguir adelante, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque siempre hay futuro en Dios. Las crisis son como aulas gigantes que nos permiten estar allí sentados y observar cómo el gran maestro nos da una clase para enseñarnos a vivir dentro de la crisis y nos enseña que la crisis no es nada más y nada menos que oportunidades, en nuestro caso y por la pura bondad de Dios, de crecer, de madurar, de aprender cosas nuevas. Las bendiciones de la crisis que aprendemos es que estamos dispuestos, estamos en un buen momento para aprender cosas, que hay una insistencia de un Padre que te ama, de estar siempre destacando lo bueno que hay en vos, que la vida es un tesoro que nos ha dado, que tenemos que cuidar, y la misericordia para demostrar amor hacia aquellos que lo necesitan, y que no importa lo tremendo que haya sido el corte del árbol, desde su interior puede surgir una nueva rama, un renuevo que muestre que hay futuro, que hay esperanza. Dios te bendiga mucho.